Martín Azúa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a estos encuentros en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. Martín, explícanos esto de que el diseño es una forma de relacionarse con el mundo. ¿Qué es esto? Ay, pues no sé en qué contexto dije la frase, pero en lo que se refiere al diseñador, sí que es verdad que somos diseñadores, diría que 25 horas al día. Y es verdad que vemos el mundo a través de observar y analizar los objetos. ¿Los objetos tienen vida? ¿Nos hablan? Sí, los objetos nos hablan, no tienen vida en el sentido de que no son ni mucho menos tan importantes como las personas. Yo una vez dije que no confiaría mi felicidad a un objeto por nada del mundo, ¿no? Y muchas veces la publicidad nos hace creer esto, ¿no? Que los objetos son la panacea y que nos van a hacer felices. Felices nos hacen las personas, ¿no? Pero es verdad que los objetos sí que hablan y comunican muchas cosas. ¿Se podría decir, dime qué objetos tienes y te diré quién eres? ¿O es, Pues sí, creo que los objetos son como una prolongación de la personalidad del que los tiene, sí. En algunos de tus diseños intentas integrar la naturaleza en ellos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, digamos que nosotros estamos en la naturaleza, queramos o no queramos, ¿no? Que este entorno artificial es natural también, ¿no? Somos seres vivos que habitamos el planeta y a mí siempre me ha gustado digamos, esta no confrontación, sino esta manera de actuar que tenemos nosotros y tiene la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene una virtud que es muy curiosa, que es muy perseverante, mucho más que nosotros. Nosotros trabajamos a una velocidad muy grande, somos capaces de hacer una carretera o una urbanización en un tiempo récord, pero desde el minuto cero la naturaleza está luchando por recuperar eso que le hemos quitado, ¿sabes? Pero de una manera muy constante y el tiempo siempre juega a favor de lo natural. A ti siempre te han gustado los concursos, te has presentado a concursos, organizas concursos. ¿Qué tienen los concursos que te gustan tanto? Ay, a mí no me gustan los concursos y estresan Ah, mucho. sí. Eh, no, supongo que en la vida profesional todos nos hemos presentado en concursos, ¿no? Sí, es una oportunidad de inventarse a uno mismo, ¿no? Normalmente los diseñadores trabajamos con encargos, pero cuando no hay encargos, pues te presentas a concursos y ofreces lo que tú crees que hay que hacer con más libertad, ¿no? ¿Un diseñador es un artista? No, no, pero los diseñadores también tenemos derecho a una parcela de especulación y de investigación que se aproxima mucho al arte. Hoy en día decir diseño es decir lujo, exclusividad, precios caros. ¿Esta asociación es verdad? No, no debería. Digamos que el hablar de diseño como valor añadido, o sea, el diseño que sirve para que los objetos sean más caros, más de marca, más extraños, eso no es un buen diseño. El diseño es un valor intrínseco, o sea, el diseño afecta no al adorno y a lo superfluo, sino a lo realmente importante de los objetos, que es para qué sirven, ¿no? Y ahora, digamos que en este contexto de crisis, hablar de lujos también, de lujo tiene un sentido también, ¿no? Creo que ahora estamos recuperando un sentido del lujo que tiene que ver con la calidad y no con la cantidad. Y yo creo que el diseño tiene mucho que decir en la definición de este nuevo lujo, ¿no? ¿Puede un diseñador cambiar el mundo? No. Uno no. Debería ser diseñador y Superman, ¿no? No. Pero bueno, entre todos podemos cambiar el mundo y entonces los diseñadores tienen su parcela de responsabilidad, claro. ¿Dónde está el hueco del diseño hoy en día en el que se valora lo efímero, todo se usa, se tira? ¿Qué papel jugáis los diseñadores? Mm. Bueno, es verdad que en este mundo donde todo se vende, ¿no? Y ya está muy saturado, los diseñadores tenemos cierta responsabilidad y hemos colaborado a que haya más objetos de los que necesitamos e incluso que los objetos se conviertan en un problema, gestionarlos, ¿no? Eh, sí, es verdad, mea culpa. Pero también es cierto que los diseñadores podemos cambiar. Digamos que el diseño se ha plegado mucho a los intereses de la industria y ha olvidado muchas veces al usuario, ¿no? Entonces yo creo que ahora tenemos que volver a reorientar nuestra dirección de trabajo
realmente donde merece la pena, que es hacer mejor la vida de la gente, ¿no? No hacer que las empresas ganen más dinero, simplemente. ¿Y esto que comentas es una corriente general entre los diseñadores o hay muy pocos todavía que estáis hablando de este Bueno, tema? hacemos lo que podemos. Digamos, en una vida profesional tú no puedes elegir a tus clientes, entonces realmente lo intentas hacer lo mejor posible, pero no puedes ser muy radical, ¿no? Pero yo que soy profesor en algunas escuelas de diseño en Barcelona, detecto que la gente joven sí que está por cambiar. Realmente están hartos un poco de esto, ven más que nosotros y yo creo que darán respuestas diferentes. O sea que dentro de poco veremos diseño y ética, como banca y Sí, ética. claro, sí. Oye, ¿la comida sabe mejor cuando se sirve y se come en platos y en cucharas y en tenedores bien diseñados? Bueno, sí. Digamos que la cocina es una de las cosas más sensoriales que hay. Y realmente se come con los ojos, se come con la nariz, se come con la boca, con los oídos, con todo, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo, si estás hablando de la nueva cocina, está tan sofisticada, sí que es verdad que los objetos, los soportes de presentación juegan un papel también. Los objetos que hemos diseñado, los diseñadores colaboran un poco a que la comida sea pues realmente una experiencia, ¿no? ¿El proceso de creación de un objeto, de diseño de un objeto, es largo? Sí, sí, porque hay, digamos que en el diseño industrial hay un momento para conceptualizar, para tener la idea, pero luego hay un proceso de colaboración con la empresa, de desarrollo, e incluso hasta llegar al mercado, comunicación del producto. Sí que es largo e involucra a mucha gente. Y de todas las criaturas que has diseñado, ¿con cuál te quedas? Ay, ninguna. Ninguna. No, no, porque mira, ahora mismo no sé, no paro de imaginarme mi vida en otro lugar y en otras circunstancias, ¿no? Ese aire escapista que tenemos todos con la crisis, ¿no? Y a veces pienso qué objeto de los que he diseñado me llevaría y de momento ninguno. Ni siquiera tu casa básica. No. No, los diseñadores somos así, o sea, nos cuesta reconciliarnos un poco con lo que hacemos, ¿eh? Porque en la cabeza tienes una cosa y lo que logras hacer es otra, ¿no? Y bueno, no sé si es para mejor, ¿eh? A veces dicen que da miedo que la gente creativa pueda hacer realidad 100% todos sus deseos, porque bueno, podríamos ser peligrosos. Pues con este desapego nos despedimos y hasta Muy bien, siempre. Gracias. gracias a ti.